Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a SciTech In, el espacio donde la ciencia, la tecnología y la innovación se encuentran para acercarnos al conocimiento de frontera y a las preguntas más relevantes de nuestro tiempo. La contaminación ambiental representa uno de los principales retos científicos y tecnológicos de la actualidad, especialmente por la presencia de gases tóxicos o contaminantes que pueden afectar la salud humana y los ecosistemas. En este contexto, el desarrollo de materiales capaces de detectar, absorber o monitorear moléculas gaseosas de interés ambiental se ha convertido en una área clave de investigación. Con la charla titulada Investigación computacional de la absorción de gases en nanocintas de nitruro de boro para aplicaciones de monitoreo ambiental, se abordará el estudio computacional de las interacciones de gases y nanoestructuras de nitruro de boro, conocidas como nanocintas o nanovels. Estos materiales presentan propiedades estructurales, electrónicas y químicas que los hacen prometedores para aplicaciones en sensores y monitoreo ambiental. A través de herramientas de modelado molecular y simulación computacional, esta investigación permite comprender cómo diferentes moléculas gaseosas se absorben sobre la superficie del material, evaluando su afinidad, estabilidad e impacto en las propiedades del sistema. Este tipo de estudios contribuye al diseño racional de nuevos materiales funcionales para la detección temprana de contaminantes y el desarrollo de tecnologías más eficientes para la protección ambiental. Para ello nos acompaña el doctor Josvani Camps Rodríguez, del Departamento de Física de la Universidad Federal de Alfenas, Brasil. Antes de dar inicio, presentaré a nuestro ponente. El doctor Josvani tiene licenciatura en Física por la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, Cuba, maestría en Física por la misma institución y doctorado en Física por el Instituto de Física de la Universidad Federal Fluminense en Brasil. Realizó investigaciones postdoctorales en el Laboratorio de Nanoscopía del Centro Brasileño de Investigaciones Físicas, en el Departamento de Física de la Universidad Federal de São Carlos, en Brasil también, y en el Departamento de Física de la Universidad de Aveiro, en Portugal. Tiene experiencia en física, con énfasis en física de materia condensada y modelado computacional. Sus principales líneas de investigación incluyen el estudio teórico de las propiedades térmicas, eléctricas y electrónicas de nanoestructuras y nanodispositivos, así como el modelado de moléculas de sistemas orgánicos e inorgánicos, incluyendo modelado de fármacos, diseño racional de fármacos, diseño basado en fragmentos y diseño de novo, acoplamiento molecular, docking y estudios sobre polimorfismos de sólidos farmacéuticos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Andrés, profesor Andrés, por la presentación. Es un placer poder compartir con ustedes una de mis líneas de investigación. Entonces, como bien dijo el doctor Andrés, este trabajo trata sobre la investigación computacional de la absorción de gases que están de alguna forma conectados con el, el efecto estufa. Entonces, normalmente cuando queremos hacer una investigación, pues tenemos que primero definir un problema, ¿ok? Para ser investigado. En este caso, todos sabemos las cuestiones de las mudanzas climáticas que están pasando en los últimos años y que cada vez esos problemas que aparecen aquí en tela, pues son más repetitivos y algunos de ellos, pues, con una intensidad mucho mayor. Independientemente del efecto real que cada uno de nosotros pueda hacer sobre la actitud real que cada uno de nosotros pueda hacer, siempre es bueno pues verificar de qué forma, ¿no? El área que uno trabaja, ¿no? La ciencia que uno puede hacer, pues puede contribuir para, para por lo menos disminuir esos efectos, si no globalmente, que es una ambición muy linda, digamos así, por lo menos de forma local. Y uno de los ejes, digamos así, que yo trato es sobre la captura, como dije, de esos gases, ¿no? Que contribuyen para el efecto estufa. En este caso, si uno va a analizar todos los posibles gases contaminantes, pues hay muchísimos gases. ¿Ok?
Y realmente si no es posible, en principio, en un corto periodo de tiempo, pues analizarlos todos de una vez. En este trabajo, pues decidimos focar la investigación solamente en un limitado grupo de ellos, que en principio, voy a decir así, de alguna forma, ¿no? Ellos son los más famosos que todos hemos oído hablar de ellos en algún momento, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en la pantalla, pues el amoníaco, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, metano, metanol, dióxido de nitrógeno, óxido nítrico y el fosgeno. Entonces, esos 9 gases fueron la base de estudio de nuestro trabajo. Ahí, ¿cuál fue la propuesta? Pues la propuesta fue usar nanotecnología. ¿Para qué? Para, con la ayuda de la nanotecnología, diseñar sensores y o filtros que sean lo más efectivos posibles. ¿Ok? La idea es tener un material activo que sea capaz de detectar o bloquear esos gases. Ese material activo, él puede ser, nuestra idea, ¿no? Es que sea colocado, por ejemplo, en las salidas donde esos gases son producidos. ¿Ok? ¿Para qué? Para que una vez que los gases salen, queden presos de alguna forma en ese material y sea, digamos así, colocado en el ambiente un gas o una salida un poco más limpia. ¿Ok? Entonces, como dije así, un foco es sensores y el otro foco es sobre filtros. Eh, a veces uno piensa que son la misma cosa, pero en verdad ellos tienen ideas y propuestas diferentes y propiedades a ser exploradas diferentes. En el caso de los sensores, uno espera que el dispositivo, cuando capture un, un absorbente, sea un gas o otra molécula cualquiera, pues él tenga una respuesta y esa respuesta pueda ser medida. Esa respuesta puede ser una respuesta eléctrica o puede ser una respuesta óptica o una respuesta sonora, por ejemplo. Entonces el sensor él solo va, digamos, si va a decir si llegó o no una molécula específica en su superficie. Ya los filtros, ellos tienen una posición más pasiva, digamos así. Uno tiene el filtro, hace pasar el líquido, el gas, y la función de él es simplemente capturar y mantener retenidas aquellas moléculas que no son de nuestro interés. Como fue dicho, el foco de este trabajo es usar este material que se llama nitruro de boro. Y la notación que vamos a usar para nitruro de boro va a ser simplemente Nb. ¿Ok? El nitruro de boro es un polvo blanco. Él se encuentra cuando en su forma cristalina en estructuras cúbicas y estructuras hexagonales. Si uno ve esas estructuras cristalográficas, pues vamos a ver que, bueno, la estructura cúbica, ¿ok? Es como la sal común que usamos a diario en casa, y la hexagonal es muy parecida con un material que, digamos, viene se destacando hace muchos años, que es el grafeno. En este caso, la estructura es exactamente igual, solo que todos los átomos, en el caso del grafeno, ¿no? Son formados por carbono. En el caso del nitruro de boro hexagonal, lo que tenemos es un intercambio de un átomo sí, átomo no, de nitrógeno y boro, formando esa estructura hexagonal que vemos aquí. Entonces, como dije, la idea es usar la nanotecnología. ¿Ok? Una, una propiedad que nosotros sabemos de las nanoestructuras o nanopartículas es que ellas tienen un tamaño nanométrico, por eso el nombre de nanopartícula, y tienen una propiedad muy interesante que es la proporción, digamos así, tamaño-superficie. Mismo siendo nanométricos, la superficie expuesta a interactuar con otras moléculas es grande relativamente.
¿ok? Y en este caso decidimos hacer que usar lo que se llaman de cintas, o para no quedar repetitivo, ¿no? Uno las llama de nanocintas o nanobelts, como dijo el profesor Andrés. Entonces, aquí a la izquierda tenemos una cinta, ¿ok? Que sería una cinta común. Esta que uno lo puede hacer en casa, pues coges una tira de papel, le das la vuelta, conecta los extremos y listo, vas a tener una cinta. Y tenemos esta cinta que está aquí a la derecha, que es llamada cinta tipo Mobius. ¿Ok? Esta cinta, pues si uno coge la misma tira de papel, en vez de cogerla y doblarla y conectar las puntas, pues la estiras, la giras 180 grados y después la unes. Entonces es una cinta que tiene esa forma. ¿Ok? Esa cinta, ¿né? Se tiene conocimiento de la existencia de ella, ¿ok? Desde los años 200, 250 de la era común aproximadamente. Fue encontrada así esta imagen que es un mosaico de piso en la villa de Sassoferrato, en Italia. ¿Ok? Un poco más reciente, envuelta del año 1260, pues existe una imagen que representa una bomba hidráulica de cadena. En este caso, la bomba está aquí. Ella es una cinta torcida también. ¿Ok? Solamente en el año 1858 fue tratada como objeto matemático. ¿Ok? Y uno de los investigadores que se dedicó a estudiar, ¿no? Que presentó las propiedades matemáticas de ella, fue August Ferdinand Mobius, y de ahí que este tipo de cintas sea llamada de cinta de Mobius. Ella tiene algunas propiedades interesantes, como la siguiente. La cinta normal tiene dos bordes, ¿ok? Uno puede pasar, si pintar, digamos así, el borde superior y puede pintar el borde inferior. Esos bordes no se conectan. ¿Ok? Lo mismo acontece con las superficies. Tiene una superficie interior y tiene una superficie exterior. ¿Ok? Ya la cinta de Mobius, no. La cinta de Mobius, si la construyes, como dije, y coges una esferográfica y comienzas a dibujar una línea por, digamos así, esa parte aquí de la superficie, pues vas a dar la vuelta y vas a llegar al mismo punto donde partiste. Lo que quiere decir que esa superficie, esa cinta, en verdad no tiene dos superficies, tiene una sola superficie. Lo mismo pasa cuando haces el movimiento, digamos así, por el borde. Tiene un solo borde. Entonces, esa sí es una de las curiosidades que tiene este tipo de cinta. Y desde el punto de vista de simetrías, ¿ok? Que tanto en la física cuanto en la química nosotros exploramos mucho la simetría de los sistemas. Aquí podemos ver que una cinta normal, pues cualquier punto de ella, por la simetría que tiene, es un punto equivalente. En cambio, cuando uno mira la cinta de Mobius, no. O sea, el hecho de torcer la cinta en esa construcción, pues quiebra, rompe esa simetría. Y la idea del trabajo es verificar si realmente romper esa simetría, ¿ok? Pues favorece ese tipo de cinta a interactuar o no con otros sistemas. Aparte del tratamiento matemático, hoy en día, por ejemplo, aquí en Brasil hay un escultor que el foco de su trabajo es hacer esculturas en una pieza, en solo una pieza. Y la grande mayoría de sus esculturas son baseadas en la cinta de Mobius. Esto aquí es una escultura que es la cinta de Mobius, hecha en madera en una pieza única. ¿Ok? Me pareció así interesante, ¿no? Ver que nos llama solo la atención de los investigadores de hacer la ciencia, sino también de los artistas. ¿Cómo es que se construye una cinta
de Mobius. Una opción es escoger, por ejemplo, dos unidades de aquella superficie tipo grafeno, ¿ok? Ahí repetimos 10 veces en, aquí está el eje horizontal, sería el eje Z. Ahí después torcemos 180 grados y después unimos, enrollamos 360 grados, uniendo los dos extremos, ¿ok? Y para finalizar, hacemos una pasivación de todos los átomos del borde. Esa pasivación, en nuestro caso, en todos los trabajos que hemos hecho hasta ahora, usamos hidrógeno para hacer esa pasivación. Pero en principio, pues puede hacerse con otros tipos de pasivadores. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos ya la cinta, la nomenclatura que vamos a usar para nuestro sistema va a ser la siguiente. La cinta, digamos así, normal, la cinta de nitruro de boro, la nomenclatura va a ser BNNB. ¿Por qué que BNNB? Boron Nitride Nanobelt en inglés. La cinta de Mobius, pues le adicionamos un M en la parte de adelante. Entonces, sería Mobius Boron Nitride Nanobelt. Y cuando tenemos la combinación, el complejo entre la cinta de Mobius o la cinta con el gas, pues simplemente colocamos un más y cuál es la fórmula química del gas. ¿Ok? Entonces esa va a ser la nomenclatura que vamos a usar. Una de las cosas que yo como físico teórico, ¿no? Que trabajo con simulación computacional, eh, tengo como principio de trabajo es la siguiente. En principio, mi laboratorio de trabajo es la computadora. ¿Ok? Y en principio también uno puede dibujar, diseñar cualquier cosa en la computadora y simular cualquier cosa. En mi caso, yo siempre trato de cuando tengo una idea de usar una estructura o dibujar una estructura nueva, alguna cosa así, antes de comenzar a me dedicar a ella realmente, pues voy a la literatura o voy, ni tanto a la literatura, voy a la industria para ver si es posible construir esas estructuras que yo pensé. Porque realmente sí, mismo que uno pueda hacer una investigación y ella pueda ser aplicada en un futuro, ¿ok? Yo pienso que si ese futuro es lo más corto posible, para mí personalmente es mucho mejor. Entonces, pues voy a la industria a ver cómo que ellos pueden producir ese material, inclusive entro en contacto con los empresarios, los vendedores, las personas que producen ese material en las industrias, para ver realmente si aquellas ideas que yo tengo no son solo voces en mi cabeza, ¿no? Si la industria realmente puede ser producido. Entonces aquí les traigo solo un ejemplo de un material que se llama triselenuro de niobio, ¿no? Que eso aquí es un artículo que salió en Nature, ¿no? Ya desde el 2002, que pues se producen anillos, o sea, cintas normales, ellos producen cintas de Mobius, ¿ok? Y producen cintas en forma de 8. ¿Ok? Entonces aquí solo para tener una idea de cómo es la cinta normal aquí así, la cinta tipo de Mobius que tiene la torsión aquí y la cinta en forma de 8 que ellos hacen. Entonces quiere decir que estas cintas, pues, ellas pueden ser producidas, pueden ser sintetizadas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el protocolo de investigación que usamos? A ver si puedo. Listo. ¿Cuál es el protocolo de investigación que usamos? La primera parte es el diseño de esas estructuras. ¿Ok? Para hacer eso, pues usamos base de datos donde esas estructuras ya existen.
Nosotros sabemos que existen bibliotecas de moléculas, por ejemplo, ¿ok? Que uno simplemente pone el nombre y ya aparece ya la estructura. Como el profesor Andrés dijo, mi formación es en física. Entonces yo confieso que no soy muy bueno dibujando, diseñando estructuras químicas. Trato de hacer eso lo menos posible. Entonces, pues en base de datos y en este caso usé un programa que se llama VNL o Virtual Nanolab, donde uno usa estructuras ya hechas, digamos así, ya diseñadas, y pues puede comenzar a modificarlas como aquellas modificaciones que les mostré anteriormente. Después de haber diseñado todas las estructuras, el próximo paso es hacer la optimización de las estructuras individuales. Aquí en optimización, eh, uno ya por vicio de lenguaje dice, voy a optimizar las estructuras, ¿ok? Pero optimizar siempre tiene una segunda parte que es con respecto a qué uno quiere optimizar una determinada estructura. ¿Ok? En este caso, cuando yo me refiero a optimizar las estructuras, es obtener una estructura en un formato que tenga la mínima energía. ¿Ok? Como les dije, no soy bueno diseñando estructuras y yo dudo mucho que cuando yo use algún programa de diseño, ¿ok? De estructuras químicas, pues yo ponga dos átomos exactamente a la distancia que ellos existen en la naturaleza, ¿no? Entonces, este paso aquí de optimizar es para evitar, ¿no? De que de repente dos átomos estén muy lejos uno de otro o estén muy cerca uno de otro o que tenga superposición entre dos átomos, en fin. Entonces, este es el primer paso el segundo paso del protocolo, ¿no? De forma general, todos los cálculos que fueron hechos en este trabajo fueron hechos usando un programa que se llama XTB y usando un método semi-empírico que se llama YFN2 XTB. ¿Ok? Este programa pues es de uso libre, gratuito. Existe un repositorio en el GitHub, entonces cualquier persona pues puede bajarlo y ponerse a trabajar con él. La grande ventaja de este método, digamos así, es que como es un método semi-empírico, él consigue trabajar con grandes sistemas con buena precisión, ¿no? Otros métodos, como por ejemplo la mecánica molecular, que es uno de los métodos favoritos usados para trabajar en estructura, en biología estructural, en el diseño de fármacos, por ejemplo, como las estructuras son muy grandes, perdón, de 3.000, 4.000, o cuando uno coloca solvente implícito, ¿no? Coloca explícitamente las moléculas de agua, puede llegar a 250.000 átomos. Entonces, necesito usar mecánica molecular. ¿Ok? Aquí no. Este método usa semiempírico, que quiere decir que algunos parámetros son tomados a partir de medidas experimentales y otros son calculados, ¿ok? Dentro del programa. Entonces es un método ideal para cuando uno quiere tratar sistemas grandes con precisión similar a métodos como, por ejemplo, la teoría funcional de la densidad, que es un método de química cuántica o de física cuántica, que tiene resultados con alta precisión de las propiedades electrónicas de los materiales, más que para sistemas grandes no es adecuado. ¿Ok? Entonces, sí, optimizamos las estructuras usando ese método y después tenemos tres caminos para trabajar con esas estructuras optimizadas. El primer camino es calcular las propiedades electrónicas de esas estructuras optimizadas individuales. Cuando yo hablo así de estructuras individuales, quiero decir, tengo la molécula de gas y tengo la cinta. ¿Ok? Entonces, en principio, voy a tener dos cintas y 9 moléculas de gas. Entonces, serían 11 estructuras. O puedo coger el otro paso, ¿no? Sería coger esas estructuras de aquí y formar los complejos. O sea, cada cinta la coloco para interactuar con cada una de las moléculas, cada uno de los gases.
y con eso tengo 18 sistemas para trabajar, para estudiar. Eh, una pregunta sería, ¿cómo es que cada gas va a posicionarse cerca, dentro? ¿En qué lugar alrededor de la cinta ese posicionamiento va a pasar? ¿Ok? Este programa, el XTB, tiene digamos así, un método que se llama docking, ¿ok? En el cual tú llamas el programa, le pones cuál es tu molécula básica, cuál es tu molécula base, digamos así, y cuál es la molécula que quieres adicionar. Y él pues hace una barredura alrededor de esa superficie, siempre calculando, escoge un punto de la superficie, coloca la molécula y calcula la energía de interacción. Vira la molécula, rueda, muda los ángulos de la molécula, si tiene ángulos, en fin, y al final te da así cuál es la mejor, la posición de menor energía. Una cosa muy similar a lo que pasa, ¿no? Cuando uno está haciendo biología estructural, estudiando cómo que una molécula, un ligando, interactúa con una proteína, por ejemplo. Ahora, es muy raro, ¿eh? En la práctica decir así, yo tengo una cinta, perdón, y tengo una molécula de gas, ¿no? Y pensando en eso, decidimos hacer este otro paso que le llamamos empaquetamiento, que sería coger una cinta y colocar varias moléculas de gas alrededor de ella y ver qué es lo que pasa, ver la dinámica de ese sistema, ¿no? En el caso que la cinta atraiga esos gases, pues esos gases deben quedarse, ¿no? Alrededor de, de la cinta. En caso de que esa interacción no sea favorable, pues los gases en principio pues se deben alejar de la cinta. ¿Ok? Para crear esos complejos, en este paso aquí de empaquetamiento, pues usamos un programa que se llama PackMol. ¿Ok? Todos los programas que yo usé, después al final va a tener una lista de ellos, pero todos son de acceso gratuito. Ahí después de tener ese empacotamiento, que es una cinta con varias moléculas de gas o los complejos, pues ahí pasamos a hacer la dinámica molecular. Sería para que para ver la estabilidad de esos complejos en el tiempo, ¿ok? Inclusive a diferentes temperaturas, ¿ok? Y ya no tanto como la dinámica, más la optimización de esos complejos. En este caso, como los sistemas, le comenté, aquí la cinta tiene tal vez 140 átomos, 150 átomos, y los gases máximo va a tener 5, 10 átomos, pues al final todo mi sistema va a tener unos 150, 160 átomos. ¿Ok? En este caso aquí no. En este caso, como yo coloco varias moléculas del gas, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo pusimos creo que unas 500 moléculas, ¿ok? Entonces 500 moléculas de gas, si es el gas que tiene 10 átomos, entonces ya son 5000 átomos para hacer el estudio, ¿no? Entonces la dinámica, perfecto. Ya la optimización es un poco más trabajoso y delicado de ser hecho porque son muchos grados de libertad, ¿ok? Más de cualquier forma, después de la optimización de esos complejos, calculamos las propiedades electrónicas, ¿ok? Y los resultados de la dinámica, que sería que una trayectoria de cómo que esos átomos fueron se moviendo durante el tiempo del cálculo, pues todos ellos, ¿no? El resultado de la dinámica y el resultado de las propiedades electrónicas, pues fueron analizadas. ¿Ok? Tenemos aquí un paso que sale del cálculo de las propiedades electrónicas, que es el análisis de la topología. ¿Qué es la topología? Uno sabe, ¿no? Uno aprende cuando estudia química la primera vez. Nos dicen, los átomos están enlazados. Entonces hay enlaces tipo covalente, enlaces tipo no covalente, enlace iónico y enlace metálico.
¿ok? Y listo. Y uno se queda con eso en la cabeza. Ahora, cuando uno está haciendo una investigación un poco más seria, ¿ok? No es suficiente mirar la estructura y decir, ah, mira, los átomos están juntos, entonces quiere decir que están haciendo un enlace covalente. Ah, mira, están cerca, entonces quiere decir que están... No, eso no es suficiente. Hasta porque muchos de los programas de visualización lo que tienen dentro para decir, dibujar un enlace es simplemente el cálculo de la distancia entre los dos átomos. ¿Ok? Y hay veces que uno visualiza y están separados. ¿Por qué? Porque el programa simplemente dentro de él tiene, si la distancia entre los dos átomos es menor, es mayor que 1,4, pues no dibujes el enlace. ¿Ok? Entonces no es un método así científico preciso para decir. Y ahí es que entra la topología. ¿Qué es lo que hace la topología? A partir de la densidad electrónica, ¿ok? Se estudian lo que se llaman puntos críticos. Y esos puntos críticos me van a decir cómo es la densidad electrónica en ese punto. Y ahí sí, la densidad electrónica, dependiendo del valor que ella tenga, pues es la que me va a indicar qué tipo de enlace, qué posible tipo de enlace existe en el complejo, digamos así. Entonces, pues hacemos el análisis de topología y el análisis de las propiedades, ¿ok? Usando, entonces aquí la topología es con este programa, se llama Multi-Wave Function, y el análisis de las propiedades, pues usando el programa que se llama JMOL y VMD, que es uno de los programas más famosos, digamos así, que existe para tratar, sobre todo, estructuras de la, ¿cómo se llama? De la parte de investigación de biología estructural. Bueno, aquí el primer resultado, que es la primera propiedad que nosotros calculamos, es la absorción. En este caso, la propiedad calculada es la energía de absorción. ¿De qué forma calculamos esa energía? Ella es calculada a partir de la energía total de la cinta con el gas, o sea, del complejo. Sustraímos la energía de la cinta y sustraímos la energía del gas, aislados. ¿Ok? Entonces aquí, de aquí nosotros tenemos las moléculas aisladas y aquí tenemos los complejos, ¿ok? Que fueron optimizados. Entonces tenemos la optimización de las moléculas individuales, calculamos las propiedades electrónicas y los complejos optimizados, calculamos las propiedades electrónicas también. Es de ahí que sale esa energía de absorción. Entonces aquí le tengo así dos tablas, uno para el sistema de la cinta normal y otro para el sistema de la cinta de Mobius. Y los valores de la energía de absorción. La unidad de esta energía es electron volt, ¿ok? Que es una energía muy usada cuando uno trabaja en física, en dispositivos, materia condensada, ¿ok? No es una unidad de energía muy usada, por ejemplo, cuando se trabaja en química, que se usa más kilocalorías por mol o kilocalorías, ¿no? Dependiendo del sistema. ¿Ok? Pero piensen así, un electron volt es la energía que un electrón gana cuando se coloca en una diferencia potencial de 1 volt. ¿Ok? Lo primero que uno nota es que todas las energías son negativas. Y nosotros aprendimos que energías negativas quiere decir que el sistema es favorable a tener esa interacción. Entonces, pues ya solo de mirar rápidamente las dos tablas, vemos que todas las energías son negativas, lo que quiere decir que todas las interacciones son favorables. ¿Ok? Ahora, si comparamos eh, línea por línea, ahí nosotros podemos ver que las energías de la tabla de la derecha que corresponden a la cinta de Mobius son menores que las energías correspondientes del sistema con cinta normal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, para el dióxido de carbono es menos 0,270 y
para el mismo dióxido de carbono con la cinta de Mobius es 0,452. Entonces casi, eh, no voy a decir que es el doble, pero es casi el doble. ¿Ok? Entonces aquí el óxido nítrico es menos 0,768 y aquí con la cinta de Mobius es menos 0,919. ¿Ok? Entonces podemos ver que las dos cintas son, la interacción de las dos cintas con todos los gases es favorable, pero en el caso de la cinta de Mobius la interacción es más favorable aún, por decir de alguna forma, ¿no? Recordando que los números negativos, cuanto menor es el número, ¿ok? Por ejemplo, menos 0,91 es menor que 0,3. Entonces, quiere decir que esta interacción aquí es más favorable que esta interacción aquí. ¿Ok? Solo que calcular esa energía de absorción no es suficiente para yo decir que la interacción es favorable o que es una interacción más o menos intensa que otra. ¿Ok? Una de las formas que uno puede verificar esa interacción es calculando las propiedades electrónicas. ¿Qué propiedades? Por ejemplo, los orbitales moleculares. Aquí, como les dije, son 19 sistemas, ¿no? Quiere decir 18 sistemas. Eh, Quedaría muy contaminado, digamos así, ¿no? El trabajo con muchos gráficos. Aquí solo estoy colocando los tres mejores colocados para cada uno de los sistemas, ¿no? Mejores colocados quiere decir estos tres para la cinta normal y estos tres para las cintas de Mobius. Entonces, aquí la línea superior está el gráfico de los eh, orbitales HOMO y la línea inferior de los orbitales LUMO. ¿Ok? La primera cosa es siempre comparar, ¿no? Las dos cintas. Entonces aquí yo tengo la cinta normal, ¿ok? Y aquí tengo la cinta de Mobius. Y ya da para ver que el hecho de romper la simetría, ¿ok? Aquí es 100% simétrico, entonces los orbitales tienen que ser simétricos. No hay ninguna razón para que los electrones aquí decidan que una región es más favorable que otra para ellos. Lo mismo pasa con el LUMO. ¿Ok? Ya cuando uno viene aquí a la cinta de Mobius, pues es clara la diferencia de que el hecho, así la torsión de la cinta está aquí en esta región, ¿ok? Y ya da para visualizar aquí que el hecho de tener la torsión, pues rompe esa simetría, ¿ok? De los orbitales y hay, digamos así, un aumento del volumen de esos orbitales comparado con la otra región, ¿no? Aquí todos los orbitales en todas las regiones tienen el mismo volumen, recordando, ¿no? Que el orbital representa que la función de onda del electrón, en este caso el HOMO, es el último orbital ocupado y el LUMO es el primer orbital estado disponible para los electrones, ¿no? Entonces cualquier interacción siempre va a pasar entre el HOMO de una molécula con el LUMO de la otra o lo contrario. ¿Ok? Entonces aquí ya podemos ver que de hecho la cinta de Mobius, por ese rompimiento, esa simetría, pues la distribución de los electrones es diferente, la distribución de los orbitales es diferente. ¿Ok? Los otros gráficos representan ¿qué? Representan la interacción de los gases con la cinta. Y ahí entonces la comparación ya no es entre las dos cintas, sino entre la cinta del complejo con la cinta sin el gas, las cintas simples. ¿Ok? Y entonces podemos ver que el óxido nítrico muda completamente la distribución del HOMO y muda un poco también la distribución del LUMO. ¿Ok? Aquí, en el caso del amonio, también, mismo que tal vez no.
sea mucho, pero da para ver que ese aquí, el volumen es un poco mayor que de ese lado aquí, y en compensación el humo es lo contrario. ¿Ok? Similarmente aquí, aquí el volumen disminuyó un poco y aquí aumentó, y aquí lo contrario. Ya cuando tenemos la cinta de Mobius, pues vemos que también cuando comparamos con la distribución original, también hay modificaciones visiblemente, o sea, modificaciones apreciables. Eso quiere decir que el óxido nítrico, la interacción del óxido nítrico con ambas cintas es más intenso que los otros gases. ¿Por qué? Porque las modificaciones que él está produciendo en la distribución de esos orbitales es mayor. ¿Ok? No quiere decir que los otros no interactúan. Por ejemplo, aquí, ¿ok? Estamos viendo que en el humo, ¿no? La modificación fue grande, no tanto así en el HOMO. ¿Ok? Pero de cualquier forma, los tres gases pues modifican la estructura de esos orbitales. Con eso, pues podemos afirmar que están interactuando, digamos así, fuertemente o fuerte, tienen una interacción fuerte al punto de mudar la estructura, pero también no podemos decir cómo es, qué tipo de interacción es esa. ¿Ok? Y ahí, como les comenté, entra el estudio de topología, ¿no? Este caso, sí, la topología pues va a calcular los llamados puntos críticos de enlace. ¿Ok? En verdad, esos son los puntos que nos interesan. Este estudio de topología va, aparte de los puntos críticos de enlace, va a determinar los puntos críticos de anillos, los puntos críticos de, que él llama de cache, caja, que son varios puntos críticos. ¿Ok? Y en cada uno de esos puntos críticos, es calculado o son calculados algunos descriptores que nos van a servir para determinar o para tener una idea más palpable de cuál es el tipo de enlace que tienen eh, los dos átomos, ¿no? Que están alrededor de ese punto crítico. Uno de los descriptores es el valor de la densidad electrónica, el otro descriptor es el laplaciano de la densidad electrónica, un descriptor que se llama factor de localización electrónica y un descriptor que se llama factor de localización orbital. ¿Ok? Y aquí pues tenemos los dos, los puntos críticos, ¿no? El dibujo 3D de esos puntos críticos. Entonces, por ejemplo, aquí en el óxido nítrico, pues no da para ver muy bien, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, con el metano, pues uno puede ver que entre este hidrógeno que está aquí, donde está la manilla aquí, y este nitrógeno, pues hay una línea anaranjada y tiene un punto anaranjado en el medio. En ese punto es donde está el punto crítico y es en él donde se calculan, donde extraímos aquellos descriptores. ¿Ok? Entonces siempre entre dos átomos pues va a aparecer un punto anaranjado y una línea anaranjada para indicar que hay un posible enlace. Ahora, por ejemplo, aquí uno tiene este punto aquí amarillo, ¿ok? Que es un punto crítico llamado de caja, mentira, de anillo, como les dije. ¿Por qué de anillo? Porque uno puede pensar que uniendo este nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, boro, y después el boro, nitrógeno, pues se hace un anillo. Claro que no es un anillo bencénico, ¿no? Porque tiene sí, 8 átomos, 9 átomos, pero es un tipo de punto, digamos así, que este estudio de topología también determina. ¿Ok? Y, por ejemplo, aquí, cuando tenemos la cinta de Mobius, la interacción con el óxido nítrico que está aquí abajo es tan intensa que él consigue hacer con que las dos partes de las cintas queden cercanas lo suficiente como para que aparezca un punto crítico
entre este hidrógeno que está aquí y uno de los boros que está del otro lado de la cinta, ¿no? Si uno ve aquí, pues la cinta normal, digamos así, pues sí, existe el enlace del óxido nítrico, pero no hay una grande modificación de la estructura de la cinta producto de ese enlace, ¿ok? En estas aquí también, ¿no? Aquí a ojo da para ver que esta aquí tiene, no es totalmente circular, ¿no? Que tiene, es más estrecha y así. Ahora ya la cinta de Mobius, la interacción con el óxido nítrico es tan fuerte que pues se crea un punto crítico entre átomos aislados, ¿no? De cada lado de la cinta. ¿Ok? Aquí en el metano podemos ver, el metano, no, el amoníaco, pues podemos ver que también, ¿no? Hay varios puntos críticos. ¿Ok? Y aquí, pues, cada uno de los átomos, ¿no? Pues también tiene puntos críticos. Solo que de nuevo, visualizar esa distribución no es suficiente, porque uno tiene que colocar así. Esto aquí es una visualización cualitativa. ¿Ok? Me está diciendo, ah, sí, existe un punto crítico, pero para tener una conclusión viable, científica, justificada, tenemos que ver la parte cuantitativa, ¿no? Y entonces, si en esta tabla aparecen los puntos críticos entre cada una de los gases con las cintas, ¿ok? Y cuáles son los átomos que están participando de ese enlace, ¿ok? Siempre el primer átomo es de la cinta y el segundo átomo es del gas, ¿ok? Por ejemplo, solo de mirar aquí estas tablas, eh, podemos ver que en el caso del óxido nítrico, ¿no? De la cinta normal, pues por lo menos hay más de 300, hay 310 puntos críticos. ¿Ok? Es claro que esos puntos críticos, todos los átomos de la propia cinta, ¿no? El programa detecta que esos son puntos críticos. Eso quiere decir que ahí él va a contabilizar también el punto crítico de enlace entre el nitrógeno y el oxígeno del propio óxido nítrico. ¿Ok? Aquí ya 310. Ahí, cuando vemos, por ejemplo, con la cinta de Mobius, también es un número grande, ¿no? De puntos críticos que he formado. Entonces, en cada uno de esos puntos críticos de enlace, ¿ok? Fueron calculados esos cuatro descriptores. Como les comenté, la densidad electrónica, el laplaciano de la densidad electrónica, ese descriptor que es el factor de localización electrónica y el factor de localización de los orbitales. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la literatura? Que cuando la densidad electrónica es, por ejemplo, mayor que 0,1, ¿ok? Y estos dos descriptores, LF y LOL, son grandes, grandes en este caso, ¿no? Mayores. Primero la densidad electrónica, ella no tiene valores límites, ¿no? Va entre cero hasta el valor que ella tenga. ¿Ok? Ya estos descriptores no, estos descriptores van entre cero y uno. Entonces, cuanto mayor es, quiere decir que es más probable de tener un enlace covalente. ¿Ok? En el caso del laplaciano, pues ahí la literatura varía mucho para decir qué tipo de enlace es. ¿Ok? Entonces, comparando, ¿ok? Todas las estructuras, pues podemos verificar que los parámetros mayores son de la densidad electrónica del descriptor LF y del LOL para el óxido nítrico, en el caso de las dos cintas. Los otros valores, por ejemplo, la densidad electrónica, es todo 0 puntos, son órdenes de grandeza menores. ¿Ok? Lo que quiere decir, ahora sí podemos decir que el óxido nítrico hace una interacción covalente con las cintas. Los otros gases, la interacción es favorable, pero
es, eh, ¿cómo se llama? No covalente. Propiedades de los sensores. Una de las propiedades es la sensibilidad, que es saber si el sensor consigue diferenciar un gas de otro. ¿Ok? Que eso es bueno porque uno puede decir, el mismo sensor puede detectar diferentes gases. También dentro de la sensibilidad es si hay alguna respuesta sensible a esos gases, en este caso la conductividad eléctrica, ¿no? Es uno de los parámetros que uno puede calcular para tener idea si, digamos, si yo polarizo el sensor, coloco una diferencia potencial y está pasando una corriente, si llega un gas, ¿esa corriente va a mudar, sí o no? ¿Ok? Y otra propiedad es el tiempo de recuperación. ¿Qué es ese tiempo de recuperación? Es el tiempo que llegó una molécula, si ella se comienza a interactuar con esa superficie, ¿en cuánto tiempo, por ejemplo, ella podría ser destacada de esa superficie para reutilizar el sensor? ¿Ok? Aquí tenemos las dos tablas, ¿no? Para los dos sistemas. Y ahí una de las cosas que uno puede ver es que esta propiedad aquí, que es la sensibilidad de la conductividad eléctrica, pues hay gases que son bien diferentes, ¿ok? Lo que indica que realmente pueden ser usados para detectar, por ejemplo, el óxido nítrico y el amonio. Uno va a tener un 292% de incremento en esa señal y el otro 3%. Quiere decir que yo puedo diferenciar qué gas es el que está llegando. ¿Ok? Y los tiempos de recuperación, todos son el que menor tiempo de recuperación tiene, el que mayor tiempo de recuperación tiene, perdón, es la cinta de Mobius con el óxido nítrico, que da 6.400 segundos, eso es alrededor de 2 horas. Entonces quiere decir que, bueno, él llegó, se conectó, ¿ok? Si yo lo coloco en una luz, por ejemplo, aquí la cuenta es hecha con una luz ultravioleta, lo dejo por 2 horas, pues consigo arrancar ese óxido nítrico, ¿ok? Y continuar usando el sensor. Ya finalizando, eh, la optimización de la estructura es solo decir cuál es la configuración de menor energía. Pero y en el tiempo, ¿cómo es que esos sistemas van a comportarse? En ese caso es necesario hacer la dinámica molecular de los sistemas, ¿no? Estos dos primeros gráficos aquí, ¿ok? Son de, en la parte de arriba, perdón, están los gráficos a temperatura ambiente de 298 Kelvin y aquí abajo están hechos a temperatura, alta temperatura, digamos, 600 Kelvin, para ver cómo que afecta la temperatura esa interacción. ¿Ok? Y aquí está la cinta normal y aquí la cinta de Mobius. ¿Ok? Entonces podemos ver que, excepto la cinta de Mobius con el amonio, que el tiempo aquí, después de 40 picosegundos, la molécula de amonio simplemente sale volando. ¿Ok? Lo que quiere decir que no se mantiene a esa temperatura, ¿no? Que ella no se mantiene vinculada, ¿no? A la cinta. Pues en todos los demás casos hay una estabilidad, ¿ok? De ese complejo. El empacotamiento, como les comenté, pues usamos una cinta y adicionamos 500 moléculas en una esfera de 20 angstroms. Y ahí también hicimos los análisis de la dinámica molecular. ¿Ok? En este caso, uno puede ver así que con el pasar del tiempo, ¿no? Hay algunos gases, algunas moléculas que se alejan, ¿ok? Se alejan de la cinta, pero al final de la simulación, pues, eh, muchos gases quedan alrededor, ¿no? Como si fuese hormigas alrededor del azúcar, ¿no? Solo que sí, de nuevo, visualmente es un análisis cualitativo, ¿no? Ahí necesitamos colocarle números. Y para eso se calcula esta función que se llama función de distribución radial, que mide, ¿ok?
la cantidad de partículas, en verdad es una densidad, ¿ok? Pero a partir de esa densidad, haciendo la integral abajo de la curva, uno tiene como calcular la cantidad de partículas que hay hasta este radio, hasta esta distancia. Entonces el cálculo es, se coge el centroide de la cinta como punto de referencia, medio Armstrong cuenta cuántos átomos de gas hay. Un Armstrong, ¿cuántos átomos de gas? 10 Armstrongs y ahí sucesivamente. En el caso aquí fueron hechos hasta 30 Armstrongs. ¿Okay? Esta aquí es digamos así, para la frame, ¿eh? La configuración inicial y esta aquí para la configuración final. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, vamos a calcular la diferencia entre la cantidad de átomos para un radio determinado al inicio y al final. ¿Okay? Si esa diferencia es positiva, quiere decir que si yo escojo, por ejemplo, un radio de 10 Armstrong del centro de la cinta, cuento cuántos átomos o cuántas partículas de gas hay, cuántas moléculas de gas hay. Da 10. Dejo la interacción rodando. Ahí vengo a la última, al último tiempo. Calculo de nuevo, calculo en verdad es cuento de nuevo cuántos átomos hay. Entonces, si al inicio había 10 y después hay 20, quiere decir que esos átomos fueron atraídos por la cinta. Si hay 5, pues quiere decir que ellos fueron expelidos, fueron expulsados de la cinta, ¿no? Entonces aquí tenemos eh, la línea, los sistemas, diferentes radios, diferentes distancias, porque eso fue lo que dio esta curva, que hay varias regiones donde esas partículas quedan acumuladas, el número de partículas antes y el número de partículas después, antes, después. Y ahí, por ejemplo, podemos ver que el óxido nítrico, la cinta normal, ¿entiendes? Hay una diferencia de inicialmente había 33 y después hay 90. ¿Ok? Y con todos ellos, pues esa diferencia, eso que está en por ciento, ¿ok? La diferencia es de, por ejemplo, 173%, 174%. Aquí ya es 6%. Ahí es favorable, solo que es bien menor. ¿Ok? 244, 226, 54%. ¿No? Lo que está representado aquí, que uno puede ver realmente que durante toda la simulación hay gases, hay moléculas del gas, digamos así, que salen volando, ¿ok? Se alejan de la cinta, en cuanto que hay otros, ¿no? Que se acumulan, ¿no? Alrededor de la cinta. Lo que también es un indicador de que realmente la cinta, pues, esa interacción es favorable. ¿Ok? Como conclusiones de este trabajo, tenemos que las energías de absorción son favorables porque son todas negativas. Las nanocintas de Movio interactúan más fuertemente. El óxido nítrico tiene una interacción covalente, los otros gases tienen una interacción no covalente. Las cintas tienen una sensibilidad diferente para cada tipo de gas. El tiempo de recuperación o los tiempos de recuperación son menores que 2 horas y que los complejos tienen estabilidad estructural a temperatura ambiente y a altas temperaturas. ¿Ok? Bueno, este trabajo fue publicado eh, en esta revista Surface and Interface. Parte de la política de nuestro grupo de investigación es, antes de mandar a publicar un trabajo, sabemos que ni todas las instituciones, así, uno no siempre puede publicar el trabajo en forma de acceso abierto para que todos los lectores tengan acceso. Y también ni siempre el lector pues tiene, la biblioteca tiene condiciones de acceso a las revistas. Entonces una de nuestras políticas es, antes de publicar el trabajo, depositarlo como preprint en un repositorio preprint. Entonces lo depositamos en este repositorio, Archive. Entonces, usando este número que está aquí, pues uno tiene acceso a ese trabajo. Y la otra condición, lo otro que siempre tomamos como política en nuestro grupo, es que los archivos de entrada
los archivos de las estructuras de la cinta, los scripts que usamos para hacer los cálculos, pues también lo disponibilizamos en un repositorio que se llama Zenodo, para que cualquier uno pues pueda, me gustó, quiero usar esa cinta para hacer otro trabajo. Pues ve, baja la cinta, está allí en ese repositorio, es disponible para todo el mundo, ¿no? Para cualquier uno también de forma gratuita bajarlo. Los programas utilizados, ¿no? El Virtual NanoLab para la creación y preparación de los sistemas. Este programa, sí, la versión que yo tengo es de 2017, que ellos decidieron disponibilizarla gratuitamente para la universidad. Hoy ya no la tienen más disponible, ¿ok? Esa empresa fue comprada y recomprada, en fin. PackMall, que es para criar los sistemas empaquetados, ¿ok? Gratuito. El XTB, que es el programa que tiene varios modos de trabajo. Él hace los cálculos semi-empíricos, hace el docking o el acoplamiento, hace la optimización geométrica, calcula las propiedades electrónicas y hace también la dinámica molecular. ¿Ok? El Multiwave Function, que analiza a partir de la función de onda calculada aquí por el XTB, él hace todo el análisis de la topología, los puntos críticos. Es un programa así eh, que yo recomiendo mucho por las funcionalidades que tiene. Y después para hacer la visualización, pues el JMOL y el PMD. ¿Ok? Entonces, para finalizar, agradecer a mi universidad, ¿no? Que es la Universidad Federal de Alfenas, queda en Minas Gerais. Eh, Alfenas es una ciudad del interior del estado de Minas Gerais. Bueno, CAPES, FAPEMIG y CNPq son las principales instituciones que financian la investigación aquí en Brasil, o en el caso de la CAPES y de la FAPEMIG, con becas para los estudiantes, ¿ok? O para FAPEMIG y CNPq, eh, dinero para proyectos de investigación. Lógicamente, como les dije, hacer los cálculos, pues mismo que sea un programa que trabaja con sistemas grandes, pues precisa de clúster o computación de alto desempeño. ¿Ok? Y en este caso usé tres centros en este trabajo, en verdad, tenía una colaboración con este centro en Canadá. Hoy no tengo más esa colaboración, pero tengo acceso, digamos así, a estos dos centros de computación de alto desempeño en San Pablo y la Universidad de Ceará, que es una universidad aquí de Brasil. Entonces, para finalizar, muchísimas gracias. Está aquí mi correo electrónico. Eh, Quien quisiera entrar en contacto para eh, dudas, colaboraciones, estoy totalmente abierto. Doctor Juan. Muchas gracias, doctor Giovanni. Sumamente muy interesante. No sé, bueno, a mí particularmente me gustó muchísimo todo el trabajo que hicieron. Eh, Sobre todo que tiene aplicaciones. Entonces, también me ganó lo que iba a mencionar enseguida de sus medios de contacto, por si está abierto a colaboraciones, si recibe alumnos tanto de Brasil como de otras partes del mundo. Este, por lo que mencionó, quiero pensar que sí, ¿verdad? Ujú, ujú. Claro, claro, sí, sí, con seguridad. Ok, perfecto. Nada más una duda, doctor. No sé si en Brasil, de acuerdo a lo que acaba de mencionar, estas instituciones brindan becas para alumnos de posgrado. Sí, 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 básicamente para alumnos de posgrado. Nosotros Ok, tenemos así. Solo que cada programa de posgrado aquí en Brasil tiene un número de becas asociadas. Entonces, por ok. ejemplo, el programa donde yo estoy ahora es de maestría en física. Nosotros tenemos 8 becas. Entonces, cualquier persona de cualquier lugar del mundo pues puede concurrir con esas becas. Solo que va a tener que participar del proceso de avaliación para Ok. entrar, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. ¿Y estas becas son semestrales o son anuales?
En el caso de este programa de física, son así. Las entradas en el programa son semestrales. Las Ok, becas no son semestrales, porque, como te dije, son 8 becas que nosotros tenemos. Y entonces, por ejemplo, tenemos dos grupos de becas, ¿no? Una, 4 para el primer semestre y 4 para el segundo semestre. Y como las becas ok, duran 2 años, entonces la sí. del primer semestre, pues, tiene que esperar 2 años para que se libere, ¿no? Ah, ok, Entonces, no siempre hay becas disponibles. ya, ya, ya. Ok. Ahora, yo estoy Sí, en ya, otro ya lo programa, entendí. que ese sí tiene Sí. nivel doctorado, que es el programa de ciencias ambientales, ¿ok? Que ahí, como ya es un programa mayor, que ya tiene doctorado, pues ahí el número de becas es mayor, ¿no? Aparte de Ah, eso, ok, sí, perfecto. esas instituciones de tiempo en tiempo, pues hacen un edital propio para colaboraciones con extranjeros, solo para alumnos Ok, extranjeros. ah, ok, perfecto. Le pregunto esto porque tengo un alumno de licenciatura que igual es esto, está terminando la carrera de químico farmacéutico y él está haciendo la tesis en diseño de fármacos, síntesis y evaluación de moléculas en diabetes tipo 2, pero él me ha comentado que tiene interés en hacer posgrados de maestría o doctorado en Ujú. física, que es lo que le llama la atención. Entonces, se me hace extraño, pero pues yo, como le digo, yo te apoyo y pues tú haz lo que a lo que te guste, ¿no? O sea, yo te invité porque veo cualidades en ti para desarrollar tu tesis, pero si después a ti te interesan posgrados en otras áreas, adelante. Y me da mucha curiosidad su caso de se llama Eduardo, porque después de tantos años como químico, resulta que le gusta mucho la física, ¿no? Y veo, y ahora con su trabajo que acaba de presentar, veo que van de la mano la química y Ujú. la física al final del día. Entonces, pues le voy a comentar, porque él sí me ha dicho que no quiere hacer la maestría y el doctorado en México, que quiere ir a Bueno, conocer el mundo, ¿no? Y aparte, bueno, perfecto. formarse. Entonces, le voy a comentar, le voy a proporcionar su contacto Por favor. y ya, él decidirá contactarlo y a ver qué decide este muchacho en un futuro cercano. Perfecto, perfecto. Ok, tenemos varias preguntas, doctor. Por favor. ¿Por qué solo analizar Homo y Lumo y no Homo y Lumo menos uno? No hay así, no hay ni así. Eh, vamos, Homo y Lumo, como les comenté, el Homo es el último orbital ocupado y el Lumo es el primero desocupado. Todas las interacciones estables pasan entre esos dos orbitales. Ok, ¿Ok? Cuando uno piensa en más menos uno, son o un orbital abajo del Homo o un orbital arriba del Lumo, ¿no? Esos estados, sobre todo arriba del Lumo, ¿no? L más uno, son estados excitados y los abajo del lomo, ¿no? Son, digamos así, profundos, ¿no? Entonces, sí, con esta teoría no es adecuada para estudiar eso, porque estados ok, excitados, la dinámica del estudio de estados excitados es diferente, ok, ¿ok? Hay que hacer otros estudios para ver las transiciones entre esos estados, el tiempo que duran esas transiciones, ¿ok? Entonces, sí, no, no no son son eso. cálculos adecuados. Sí, de la forma que está hecho, Ok, como les dije, son 18 sistemas, entonces uno produce sí, muchos datos, entonces pues decidimos así, vamos a focar en lo que sea más, eh, tal vez no sea claro, la más importante, ¿no? Lo que sí. podamos entender mejor, ¿no? Ok, claro que sí, doctor, muchas gracias. ¿Se podría estudiar de manera en conjunto o separada la dureza, blandura y electrofilicidad? Y si fuera el caso, ¿qué nos diría estos datos? Sí, 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 claro, claro. Una vez así, todos esos parámetros dependen del lomo y del lumo. Son Ok, combinaciones, o es la suma sobre dos, o es, en fin, dependen de ellos. ¿Por qué que nosotros no lo hicimos aquí? ¿Ok?
porque en este trabajo, la idea es, como te dije, ¿no? Al inicio, es cómo que yo voy a aplicar esa propiedad que yo estoy calculando. ¿Cómo yo lo voy a aplicar? Entonces, yo calcular la dureza de la dureza molecular del complejo con el metano, por ejemplo, ¿de qué me va a servir eso? Ahí nosotros entendimos que esa información no me servía de nada. Ok, Podemos estar errados, equivocados. Ahora, por ejemplo, tenemos otro trabajo que es coger esas cintas y funcionalizarlas con grupos carboxílicos y grupos hidroxílicos. Entonces ahí ok. tenemos así una cinta con 5 concentraciones de funcionalización. Ahí sí nosotros calculamos esas propiedades. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer, por ejemplo, quieres usarla como cargador de un fármaco, puede ser que te interese una molécula que tenga una dureza molecular determinada, específica. Entonces, si yo te doy 5 complejos diferentes, 5 complejos no, 5 moléculas diferentes que tienen funcionalizaciones diferentes, entonces tú puedes escoger de acuerdo a tu necesidad. Ah, mira, yo necesito esta dureza. Entonces compras ese material o lo sintetizas específicamente. Sí. Entonces, por eso así que en este caso, en este trabajo no pensamos que fuese interesante calcular esa dureza porque era una propiedad que no podíamos, eh, que no teníamos justificativa para usar, digamos así. Ok. Muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas, ¿los resultados cambian si se llevan a cabo los cálculos con mecánica molecular, cálculos semiempíricos o química cuántica? Todo depende. La respuesta corta es sí. La respuesta larga depende. Primero, mecánica molecular es un método que no considera la existencia de electrones. Entonces, Sí, mecánica molecular, a no ser campos de fuerza como, creo que se llama React-F, una cosa así, que es uno de los pocos que considera creación y rompimiento de enlaces. ¿Ok? De forma general, la mecánica molecular, como no lleva en cuenta los electrones, pues no sirve para estudiar enlaces. ¿Ok? Entonces siempre las moléculas pues van a estar junticas, junticas, pero no hay densidad electrónica, no hay nada. Entonces, así, ella no es recomendada para estudiar interacciones electrónicas. ¿Ok? ok, Ahora, puede ser usada para optimizar la geometría. Por ejemplo, ese sistema que te dije que tienen, que estamos funcionalizando las estructuras, ¿no? Por ejemplo, las sí, hidroxilas, ¿no? Ellas son, digamos así, aquí mi codo es la ligación con la cinta y aquí me queda el hidrógeno y el oxígeno está aquí en mi muñeca, ¿no? Ellas se quedan girando así. Entonces tienes una aquí, ok, tienes otra aquí. Es muy difícil de optimizar usando semiempírico o ok, química cuántica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? sí, Ahí usamos la mecánica molecular para dar una optimizada en esa geometría y después usamos semiempírico o química cuántica. ¿Ok? ok, Entonces, sí, los resultados sí son diferentes. Ahora, este programa en particular, UXTB, eh, los creadores, ¿no? De los que desenvuelven, en verdad, este programa, ellos tienen un foco que es que los parámetros que ellos usan, eh, el programa tiene resultados tan buenos cuanto cálculos de mecánica cuántica o de química ok, cuántica usando DFT, Hartree-Fock. Entonces ellos tienen varios artículos donde ellos hacen benchmark comparando los dos. ¿Ok? Ahora, hay otros sí, sí, sí. programas, por ejemplo, como Mopac, ¿no? Que es Ajá, para semiempírico, que ellos no tienen ese, digamos así, no voy a decir ese cuidado, más no tienen ese foco. ¿Ok? ok, Entonces, comparar entre los métodos, a no ser que tú tengas un valor experimental, ahí sí uno puede afirmar
Pero aquí lo importante es así, dentro de la familia, usando la misma teoría para toda la familia, ahí yo consigo así afirmar o defender los resultados que yo tengo. Ahora, decir Ok, así, no, ellos son mejores que DFT, ahí yo tendría que hacer los cálculos con DFT y comparar con algún valor experimental. Por ejemplo, ok, infrarrojo, calcular los espectros de infrarrojo y medir en el laboratorio infrarrojo, que es una cosa que da para hacer. Y ahí comparar experimentos con teoría. claro. ¿Ok? Entonces sí, tienen respuestas diferentes y depende cuando usas un programa como este aquí, que ya fue, digamos, calibrado para tener resultados de la misma calidad Sí. de química cuántica. Ok, muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas, ¿qué ventajas tienen los estudios computacionales frente a los experimentales? Entonces, la gran ventaja que tiene es la siguiente. Si uno usa un método que ya fue calibrado, ¿ok? Con datos experimentales, yo puedo, como este trabajo aquí, en mi cabeza, imaginar un nuevo sistema, ¿ok? Que tal vez costaría miles de dólares en o comprar o sintetizar o tiempo gasto para eso. ¿Ok? Y yo hago la simulación con ese programa que de nuevo ya fue testeado, ya se sabe que la calidad de los resultados es buena y yo puedo predecir cómo es que el sistema va a se comportar. Entonces sirve para si mañana tú vienes y me dices, Camps, dime ahí cuál es la mejor estructura para capturar dióxido de carbono, por ejemplo. Este estudio nosotros lo hicimos también con cintas de carbono. ¿Ok? La calidad de los resultados de cinta de carbono es así. Es más, es peor, digamos así. Entonces, si tú me preguntas, la idea de la simulación es exactamente esa. Predecir cómo es que los sistemas van a se comportar para decirte, experimentar, mira, no te quedes tratando toda así, ¿cómo que se llama? La química combinatorial, digamos así, de sistemas con gases es enorme. Entonces yo puedo aquí simular y te digo, mira, este es el mejor sistema. ¿Ok? Y ya tú vas directo a hacer la síntesis, a comprar los Ok, materiales, a comprarlo todo, digamos, ¿no? Pero tiene esa claro, ventaja. Es claro que, como les dije, ¿no? Necesito para hacer los cálculos, la parte experimental mía son los computadores, ¿no? sí. Ahí, Ok, bueno, doctor. Eh, tenemos dos preguntas más. por favor. ¿Qué son las estructuras de mínima energía? Piensa lo siguiente. Uno, primero sí, desde el punto de vista de física, química, pues uno puede pensar así, en la molécula de agua, por ejemplo, ¿no? Que es H2O, eso quiere decir que tengo un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Yo puedo pensar así, como les dije, soy malo dibujando, ¿no? Yo llego y dibujo en el programa y coloco así un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno y los otros dos átomos de hidrógeno los coloco. Déjame ver si consigo. Si me das un segundo. Aquí. Por ejemplo, puedo venir y hacer así. Coloco aquí el átomo de oxígeno y después vengo aquí, coloco el hidrógeno y coloco el hidrógeno aquí así. Eso fue lo que yo pensé que era la molécula. Solo que si uno calcula la energía de esa molécula de agua, se va a dar cuenta que no es que hay otras estructuras que tienen una energía menor. Eso quiere decir que si yo suelto esa molécula de agua de esa forma, ella va a venir y va a tener esta configuración aquí así. Entonces, esta configuración, esta estructura tiene menor energía que esta estructura. Similarmente, uno mismo, la menor energía de uno es como, es acostado en la cama, que quedarse en Sí, pie. Entonces, la idea sería esa, ¿no? sí, Cada estructura tiene una energía
Y en la naturaleza, de forma general, uno dice así que los sistemas tienden a la mínima energía. claro. ¿Ok? Está faltando una cosita ahí entre paréntesis y también a la mayor entropía. ¿Ok? Pero bueno, eso es otra conversación. ¿Ok? Ok, Entonces la doctor, idea es muchísimas así. gracias. Y la última pregunta. Además del monitoreo ambiental, ¿qué otras aplicaciones podrían tener estos nanomateriales? Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo que era, teníamos una investigadora que se dedicaba a sintetizar hidroxiapatita para Ok, hacer injertos de huesos. ¿Ok? Solo que la hidroxiapatita es un material que es blando. ¿Ok? Se rompe muy fácil. Entonces, por ejemplo, si uno quería hacer un injerto de hueso aquí en la mandíbula, pues no era adecuado, porque la mandíbula es un hueso que tiene una tracción, el trabajo de la mandíbula es intenso, ¿no? Porque es lo que uno usa para masticar, ¿no? Y entonces sí, ella quería producir una hidroxiapatita que tuviese una dureza mayor. Y ahí, fue lo que pensamos? Bueno, nosotros tenemos los nanotubos de carbono, ¿correcto? Los nanotubos de sí, carbono, ellos son duros, solo que no da para colocar nanotubos de carbono solo. Ahí hicimos un trabajo haciendo una mezcla de nanotubos de carbono y hidroxiapatita. Y con eso, así, el nanotubo de carbono está preso dentro de la hidroxiapatita, entonces él no va a estar andando, digamos, así dentro del organismo, va a quedarse allí dentro del hueso y le va a dar dureza a esa hidroxiapatita. ok, Entonces tengo una nanoestructura que le está dando dureza a otra estructura. Sería una perfecto. aplicación. Por ejemplo, esa cuestión Muchísimas gracias. del Sí, homo y del lumo, ¿no? Si yo funcionalizo, yo varío el homo, la distancia homo-lumo, ¿no? El gap. Y yo puedo pensar que ese gap es la energía que el material puede absorber. Entonces, controlando esa funcionalización, yo controlo cuál es la energía que él absorbe. Controlar la energía que él absorbe quiere decir que yo controlo también la energía que él deja pasar. claro, Y dependiendo entonces de la energía o de la longitud de onda, pues yo puedo usarlo como un filtro de una ventana, por ejemplo, para que deje pasar solo la luz amarilla o ese filtro de pantalla de computador, ¿no? Que tire la luz azul, ¿no? Que tanto se habla hoy. ¿Sí? sí, Así puedo ir, por ejemplo, la televisión aquí de mi casa, ella tiene, en vez de los píxeles de la televisión, son nanoestructuras, se llaman quantum dots. ajá, Entonces, dependiendo del voltaje que se le pone, ese punto cuántico, él tiene una luz. Entonces, en este caso, si yo tengo una matriz de nanoestructuras, que dependiendo del voltaje que se aplica, ella ilumina de un color o de otro. Y con eso la televisión funciona. sí, Así. Y lo último, ¿no? Lo que conversamos antes de comenzar, ¿no? Esas nanoestructuras también pueden ser usadas para cargar fármacos, ¿no? O candidatos a fármacos, en fin. Y después sí, tratar de que ellos lleguen al lugar correcto, digamos, que los suelten, en fin. Son muchísimas aplicaciones. claro. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora voy a compartir pantalla, por favor. Por favor. SciTech In otorga la presente constancia al doctor Yosvani Camps Rodríguez por su charla de difusión científica titulada Investigación computacional de la absorción de gases en nanocintas de nitruro de boro para aplicaciones de monitoreo ambiental, la cual fue realizada, no fue el 16 de junio, es la fecha de hoy, 30 de junio del 2026. Muchísimas gracias, doctor. Por nada, profesor, por nada. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias y también a todos ustedes. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias a nuestro invitado y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla, puedan disfrutar de estas en el canal
Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima transmisión.